Bienvenidos al canal. Gracias por visitar el canal y para ustedes un abrazo virtual. He preparado una serie de temas, no a fondo, porque el propósito de los temas, en mi parte, en mi opinión, y la opinión viene de la palabra de Dios, es de predicar la palabra de Dios y cumplir Mateo 28, donde dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, el propósito es predicar. Entonces, no me puedo enfocar en un solo tema. No me puedo enfocar solamente en la política o en ciertas cosas, sino el verdadero propósito de presentar un tema es llevar a cabo la predicación del evangelio. ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué? Yo creo que ustedes ya saben, ¿no? O si no lo saben, Cristo viene muy pronto. Exactamente esa es la razón. Yo sé que tienen diferentes opiniones sobre la venida de Cristo. Hay muchas personas que tienen diferentes opiniones, pero pues lo siento mucho si tienen otras opiniones sobre la venida de Cristo. Vamos a tener que enfocarnos en lo que dice la palabra literalmente y no un invento. Porque una cosa es decir la palabra, una cosa es hacer que la palabra de Dios sea transferida espiritualmente cuando es literal. Bueno, dejemos ese tema por otro lado. El punto era que voy a empezar un tema y este tema se va a tratar más sobre las encíclicas del Papa de Roma. Fíjense que yo he pensado presentarlo de una manera educada, de una manera respetuosa, de una manera muy profesional, de una manera altamente considerable, apegado a la palabra de Dios, apegado a los derechos de las personas, a la opinión. Entonces yo voy a presentar este tema de una manera muy educada. Y vamos a empezar con un texto que dice así. Y está en Segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12. Dice así. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Leo otra vez. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Cada quien saque una conclusión sobre este pasaje. Pero en esta ocasión yo voy a referirme sobre las personas que creen sobre el cristianismo. Y cuando digo cristianismo, ya ustedes saben que el cristianismo cree en Dios, cree en Jesús, cree en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Entonces,
Estas series van dedicadas para el cristianismo. No importa la religión, no importa el nombre, e incluso va dedicado a mí. Y para los que no son cristianos, también va dedicado a ustedes. Yo quiero que analicemos el propósito de esta serie que viene. Ahorita lo que estoy haciendo es simplemente un preámbulo, pero el propósito de estas series que estoy haciendo es para tomar en consideración, reconsideración nuestra vida espiritual y el sistema político, el sistema social, el sistema religioso, todos los demás sistemas que existen en el mundo, también la ecología, el cambio climático, la teología, la filosofía, porque este es un tema muy grande sobre la encíclica. La encíclica que vamos a hablar es el último, que salió ya creo que salió más o menos como hace un mes. Hoy estamos en noviembre. Pero es sobre Laudato, perdón, es sobre Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. De eso vamos a hablar. Y no estoy aquí para criticarlo, ni estoy aquí para condenar, sino estamos aquí para hacer un análisis basado también en la palabra de Dios. Es que es lo primero que tenemos que poner, la palabra de Dios, tenemos que poner la palabra de Dios primero. No podemos arrancar con otro libro, porque la palabra de Dios es la que fue dada al ser humano. La palabra de Dios es el fundamento de las creencias. La palabra de Dios es el fundamento de la así llamada política, si lo quisieran aplicar. La palabra de Dios es el fundamento de un matrimonio. La palabra de Dios es el fundamento de las religiones. La palabra de Dios es el fundamento de los negocios, de la sociedad. Es el fundamento de la ecología, es el fundamento de la ciencia, es el fundamento de todas las cosas que yo no alcanzo a abarcar en este momento. O sea, en otras palabras, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Que antes de tomar acciones, antes de empezar algo, tenemos que poner la palabra de Dios primero. Considerar con un punto de vista, con un ángulo bíblico y no una opinión humana o una redacción humana. No podemos redactar cosas sin la Biblia. No podemos redactar nada, absolutamente nada, sin el apoyo 100% de la palabra de Dios. Y aunque hay muchas personas se han dado cuenta ustedes que ocupan la palabra de Dios para apoyar ciertas opiniones, como actualmente ciertos políticos llevan la Biblia y dicen, aquí está la Biblia, aquí traemos la Biblia, aquí tenemos la Biblia en el Congreso. O usan la Biblia para hacer política.
Pero ustedes dan la respuesta. ¿Esto ha funcionado? ¿Esto ha hecho efectos en la sociedad? Pues lamentablemente la palabra de Dios ha caído en ridículo por estas personas que han ocupado la palabra de Dios para dar escalones o para subir grados o para tener puestos importantes. Es lamentable. Y luego la palabra de Dios sale avergonzada por culpa de estos señores que ocupan la Biblia con una agenda personal y no agenda de Dios. Y luego la gente que no estudia la Biblia, pues cree en ellos. Y cuando fallan, la gente critica a estas personas y critica la Biblia, critica el cristianismo. Sucesivamente hay un desenlace de críticas. Entonces, por eso yo les doy el secreto a ustedes. Aquí, para que las cosas sean una realidad, para que tengan un futuro positivo, tenemos que ocupar la palabra de Dios. Y no se olviden, también lamentablemente el cristianismo también ha ocupado la Biblia para hacer negocios. Y esos negocios se llaman agenda personal porque buscan enriquecerse. Y esto ha traído serias consecuencias en contra del Padre, del Hijo. Pero ellos no tienen la culpa. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Jesús? Que estas personas agarren la palabra de Dios, abren una iglesia con un fin de hacer negocio, ponen un templo, ponen música, invitan grupos de renombre y lo hacen muy ameno, lo hacen muy atractivo, muy bailable. Invitan grupos de rock, grupos que traen un estilo de música con merengue, traen un estilo de música con salsa, traen un estilo de música con reggaetón. Claro, así quien no cae. Uno de adulto puede caer, podemos tambalear. Imagínense ustedes los jóvenes que están en la adolescencia. O sea, pónganse en los zapatos de las personas. Por eso es que no es bueno criticar, poner el dedo, porque nos olvidamos que fuimos jóvenes una vez, o los jóvenes se olvidan de que van a ser ancianos, van a ser señores algún día. Pongámonos, cambiémonos zapatos y miremos las cosas en diferentes ángulos, con más inteligencia. Y luego, estas personas a veces traen mensajes duros, aparte de que lo hacen como un negocio propio,
traen una agenda propia de hacer dinero y al poco tiempo ya usted mira al pastor y mira al fulano de tal con buena casa, con buen carro y ya. Ya los ve diferente. Aparte de que estas personas hacen esto, luego a veces traen mensajes negativos. Estos mensajes de estas personas nunca va a ser positivo. Nunca. Aunque usted diga, ay, qué bonito predica, qué bonito dijo. Sí, pero es que usted no va a fondo. Usted nomás escuchó un mensaje y ya. Usted es oidor. Usted es de las personas que se dedica a escuchar, pero no a estudiar a fondo. Usted no estudia. Usted y yo nomás escuchamos y al rato salimos de la puerta de la iglesia, ya no sabemos nada. Ya salimos con nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, el afán de hacer dinero, el afán de buscar qué hacer para entretenernos, pero no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para las Escrituras. Por eso es que nos engañan siempre. Por eso es que el mundo está engañado. Y cada vez que alguien saca un libro o saca algo y la gente dice, ah, mira qué bonito esto. Cada vez que sale un predicador y dice algo diferente, dice usted, ah, mira qué bonito. Sí, qué bonito para la persona que no estudia. Pero para el que estudia, no es bonito. Porque conoce a fondo la palabra de Dios, porque estudia. Y eso es lo que nos hace falta en el mundo, estudiar la Biblia. Comparar texto con texto. Tomar aunque sea 1 hora, 2 horas diarias estudiando la palabra, leyendo la Biblia. Ahora hay muchas maneras de cómo enriquecernos de la verdad presente, como dice Pedro. ¿Y cómo? Fácil. Ahora los teléfonos usted puede descargar una Biblia con audio y mientras está trabajando, usted está escuchando con sus audífonos. Mientras va manejando en el carro, usted ya aprovechó 15, 20 minutos, o mientras usted camina o va en la bicicleta o va a caballo a su casa o en una carreta o va caminando, lo que sea, usted va escuchando en su audio. Y es así que usted es menos engañado. Aquí los que son más engañados son las personas que no estudian, que no leen. Las personas que leen mucho y estudian son menos engañados. Es la realidad, es la verdad. Probablemente no nos gusta aceptar, pero es una verdad, es una realidad. Probablemente nos moleste, pero tenemos que aprender a aceptar las cosas. Esto no es nada nuevo, también pasó en tiempo de Jesús cuando estuvo aquí. Ya mucho tiempo atrás existían personas escritoras como los griegos. Los griegos son ricos en cultura, mitología, filosofía, arquitectura, etc. Fueron una gran nación y fueron un imperio. Pero aquí el punto es el análisis, si todo esto que hicieron estas grandes naciones en el mundo ha servido para algo, para evitar el hambre, para evitar las guerras, para evitar los terremotos, los conflictos entre naciones y naciones, el armamentismo, el comunismo, el neoliberal,
bueno, la situación política de cada país. Por ejemplo, los grandes filósofos griegos escribieron muchas cosas, escribieron inteligentemente la filosofía, estudio sobre la mente, sobre la razón, y está repleto de libros de estas personas. Pero ¿qué ha pasado? ¿Esto ha servido para algo, para la humanidad en estos tiempos? Entonces, basado en este poco detalle que yo les estoy dando, quiero que ustedes se pongan a pensar si todo lo que se está haciendo actualmente va a servir o no va a servir, va a funcionar o no va a funcionar. Todas estas encíclicas que han salido, ¿van a funcionar o no? Entonces, ese es el análisis. Y aquí en la pantalla les voy a dejar ahí un versículo de la Biblia. En la pantalla, ahí aparece el versículo de la Biblia y analícenlo. Y luego seguiremos hablando. Porque, como les dije, este primer video nomás es un preámbulo para lo que vamos a hablar. Y entonces, en este momento, les dejo como clave, como base fundamental, el versículo de 2 de Pedro 1:19. Y vamos a analizar eso en el futuro para ver qué respuesta tenemos. ¿Vamos a necesitar de un Dios o vamos a necesitar de un ser humano? ¿Vamos a necesitar de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, o una encíclica? ¿Vamos a necesitar de la palabra de Dios o de los políticos? ¿Vamos a necesitar de Dios, la palabra de Dios, o los líderes mundiales o el nuevo orden mundial, o también se le llama globalismo? Aquí el punto es de hacer análisis, es de ver las cosas en diferentes ángulos. Amigos, hasta aquí nomás dejo el video. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, donde se encuentren en el mundo. Gracias por todo y nos veremos en los siguientes videos en el futuro. Hasta pronto.